Sí, que se le entiende. Ya, entonces seguiremos avanzando, ¿no? Entonces, en la naturaleza, cada elemento, cada sustancia, cada mezcla va a tener una densidad, ¿no? Va a tener un número, ya sea mayor o menor a la densidad del agua, ¿no? Tomamos siempre como referencia la densidad del agua por ser el elemento más abundante y el elemento patrón, ¿no? Que han determinado el agua. Luego habíamos visto la parte de densidad relativa, ¿no? ¿A qué se refería la densidad relativa? Solamente la densidad relativa se refiere a una comparación de densidades, nos dice. Es decir, la densidad de una sustancia sobre la densidad de un líquido patrón. Habíamos dicho que el líquido patrón para sólidos y para líquidos es el agua y para los gases es el aire, ¿no? En el segundo parcial también vamos a ver la densidad del aire, ¿no? Ya de un gas. Ahora estamos analizando sólidos líquidos. También no está más repetir que repetimos harto que la densidad relativa no lleva unidades, ¿no? La densidad relativa es adimensional, no tiene dimensiones, ¿no? También la llamamos peso específico, ¿no? Y también nos pueden dar con el nombre de gravedad específica, ¿no? Solamente van a variar las unidades, ¿no? Nos van a dar en Newton seguramente, pero eso solamente está multiplicado por la gravedad, ¿no? Si despejamos, encontramos la densidad, ¿no? ¿Ya? Hasta esa parte habíamos visto, ya habíamos hecho varios ejercicios, ¿no? Entonces vamos a ir aclarando algunos conceptos en esta primera parte, ¿no? Nos dice que para una sustancia la densidad se calcula como es la relación entre la masa y volumen, ¿no? Puede ser una sustancia cualquiera, puede ser un cuerpo, puede ser cobre, puede ser oro, puede ser un cubo de hierro. Entonces, ¿cómo calculamos su densidad? Solamente midiendo la masa y el volumen, ¿no? Y encontramos la densidad, ¿no? Para una mezcla nos dice, ¿no? Para una mezcla, ¿qué vamos a tener? Esto es una mezcla, ¿no? Primeramente, esta es una mezcla. Puede ser la mezcla de alcohol y agua, ¿no? Estamos echando agua y estamos echando alcohol. Lógicamente la van a batir esta y va a quedar en una solución, ¿no? Una solución homogénea, ¿no? Y vamos a nosotros analizar sus propiedades, ¿no? Habíamos dicho que el agua tiene su densidad, tiene su masa y tiene su volumen. El alcohol lo propio va a tener su masa, su densidad, su volumen. Al ser una combinación esta, la mezcla va a tener una densidad que por lo general está comprendida en el medio de las dos densidades, si se van a dar de cuenta en los ejercicios. Es algo también para darse cuenta si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Si la densidad del alcohol es 0,80 y la densidad del agua es 1, la densidad de la mezcla va a quedar en ese rango entre 0,80 y 1, ¿no? Va a quedar 0,90, 0,91, ya va a depender del tipo de mezcla que hagamos o de la proporción que mezclemos. O sea, se van a dar de cuenta en los ejercicios que siempre está comprendida entre ese valor, está entre el mínimo de la densidad y el máximo de la otra densidad, está al medio, ¿ya? ¿Ya? Después vamos a tener lo que es la densidad de una mezcla. ¿Cómo analizamos la densidad de una mezcla? Habíamos dicho que teníamos que analizar la masa, ¿no? Teníamos que analizar un análisis de masa, un análisis másico, ¿no? Este análisis másico solamente va a ser que, o sea, ya tenemos la mezcla, va a ser igual a la suma de la masa de sus componentes, ¿no? O sea, la masa de la mezcla va a ser la masa del alcohol más la masa del agua, ¿no? Haciendo referencia a este caso. Y el volumen de la mezcla va a ser igual a qué? Al volumen del alcohol más el volumen del agua, ¿no? Y ese sería nuestro volumen total o volumen de la mezcla. ¿Ya? Entonces la densidad de la mezcla resultante va a ser igual a qué? La masa total sobre el volumen total. Es decir, la masa 1 más la masa 2 más la masa 3 más la masa de todos los componentes que componen esa mezcla. Dividido entre el volumen 1, volumen 2 y el volumen de todos los componentes de la mezcla. ¿Ya? Eso ya lo habíamos visto con ejercicios, también hemos repasado, ¿no? ¿Se entiende esa parte? ¿Hay alguna pregunta?
No, Inge. ¿Se entiende, no? Está un poco más claro, ¿no? A medida que vamos avanzando, vamos. Ya, pues seguiremos avanzando. Ahora nos Sí, toca analizar esta parte que es la parte de sustancia pura. ¿Ya? ¿Qué es una sustancia pura? Nos van a preguntar en el examen. Entonces, el concepto de una sustancia pura dice que una sustancia pura puede ser dos, ¿no? Dos cosas, ¿no? Puede ser un elemento o puede ser un compuesto, ¿ya? Importante, una sustancia pura puede ser un elemento o un compuesto, dicen. Nos dice que es un material con una composición química definida, sin importar su procedencia. Por ejemplo, una muestra de agua tiene las mismas propiedades y la misma proporción de hidrógeno y oxígeno. La fórmula del agua es H2O, ¿no? Tenemos dos. Inge, su audio ¿Se escucha? A ver. Aló, aló, ¿ahí me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Alguien podría escribir por el chat si me escuchan? sí, ahora sí se puede escuchar, Inge. Ahora sí me escuchan, ¿no? Entonces, continuaremos, ¿ya? Entonces, habíamos dicho, estamos analizando qué es una sustancia pura. En el examen nos van a preguntar qué es una sustancia pura. Entonces, solamente para nosotros una sustancia pura puede ser dos cosas, o puede ser un elemento o un compuesto, ¿ya? Dice que una sustancia pura es un material con una composición química definida, sin importar su procedencia, dice, ¿no? Por ejemplo, dice, una muestra de agua, ¿no? Tiene las mismas propiedades y la misma proporción de hidrógeno y oxígeno, ¿no? Tiene dos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿no? Fallando. ¿El audio? Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿se escucha? Ahora sí, Ahora sí, Inge. Inge. Ya. Seguiremos avanzando entonces.
Habíamos dicho que sustancia pura. Si no se escucha, me escriben al chat, por favor, ¿ya? Habíamos dicho que una sustancia pura puede ser Ya. dos cosas, un elemento o un compuesto, ¿ya? Nos van a preguntar qué es una sustancia pura. Nos pueden decir, el oxígeno será una sustancia Inge, pura. su imagen no está. No está compartiendo. No está compartiendo la imagen. Ya. Ahora sí. ¿Pueden ver el documento? Sí, Inge. Ahora sí, ¿no? Entonces, una sustancia pura puede ser un elemento o un compuesto, nos están diciendo, ¿no? ¿El oxígeno será una sustancia pura? Les pregunto. Sí, ¿no? Porque el oxígeno es un elemento, ¿no? Dice que es un material con composición química definida, ¿no? Sin importar su procedencia. Por ejemplo, nos dan al agua, ¿no? Dice que el agua tiene las mismas propiedades y la misma proporción de hidrógeno y oxígeno, nos dice, sin importar si la muestra se aísla de un río o se crea en un laboratorio. ¿Qué nos están diciendo? Que una sustancia pura es una sustancia con una composición química definida, nos dice. Es decir, que no va a cambiar, ¿no? Por más que tomemos una muestra de agua aquí en Bolivia y tomemos una muestra de agua en China, entonces la composición del agua va a ser lo mismo, ¿no? Hidrógeno y oxígeno, ¿no? Y en la misma proporción, ¿no? Esa es una sustancia pura. Entonces, la materia se divide en dos, ¿no? En sustancias puras y en mezclas, ¿ya? Habíamos dicho que sustancia pura son todos los elementos más los compuestos, ¿no? Estos elementos son todos los elementos que podemos encontrar en lo que es la tabla de valencias, ¿no? Tenemos gran cantidad de elementos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Se escucha? Sí, Inge. Ya. Entonces, las sustancias puras son dos, ¿no? Son los elementos y son los compuestos. Si nos preguntan en un examen, ¿el oro es una sustancia pura? Sí, ¿no? Porque corresponde a los elementos, ¿no? ¿El agua será una sustancia pura? Sí, ¿no? Porque corresponde a los compuestos. Sustancias puras son los elementos y los compuestos. Si nos dicen el hidróxido de sodio, ¿será una sustancia pura? Sí, ¿no? Porque es un compuesto y un compuesto pertenece a las sustancias puras, ¿ya? Si nos dicen el oxígeno, el fierro o algo, todo que tenga composición, o sea, de la tabla de elementos, o sea, un compuesto, va a ser una sustancia pura, ¿ya? Si nos dicen, a ver, ¿la madera será una sustancia pura? Yo les pregunto. ¿Será una sustancia pura? La madera no está, ¿no? No está en la tabla periódica, ¿no? Tampoco tiene una composición definida, ¿no? No está compuesto por elementos. No, no es. No, ¿no? No, entonces no es. Elemento, dice, ¿no? Son sustancias que no se pueden descomponer en otras más simples, dice, mediante cambios químicos. Por ejemplo, todos los elementos de la tabla periódica, lo que les decía, los elementos, ¿no? Son todos elementos de la tabla periódica y son sustancias puras, ¿no? Están formados los elementos también por átomos de un mismo elemento, dice. O sea, si yo les pregunto, ¿un lingote de oro será una sustancia pura? Un lingote de oro es como decirles, digamos, ¿no? Es una barra de oro, ¿no? Una barra de oro, ¿será una sustancia pura? En este caso sí sería una sustancia pura, porque está compuesta de un solo elemento, ¿no? Es oro nomás eso, ¿no? Solo es oro, ¿no?
Por ejemplo, un lingote de oro, el oxígeno embotellado, ¿no? El oxígeno embotellado que venden en los cilindros, ¿no ve? El oxígeno embotellado, ¿será una sustancia pura? Sí, ¿no? Porque tiene una composición definida, ¿no? O2, oxígeno, ¿no? Están dos átomos, pero solo de un mismo tipo, ¿no? No quiere decir que solo esté un átomo, no puede estar, el oxígeno viene de dos en dos, ¿no ve? Vienen en parejita los oxígenos, pero del mismo elemento, o sea, entonces vendría a ser una sustancia pura, ¿no? Y vendría también a ser un elemento, ¿no? ¿Se entiende esa parte? Sí, 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 Inge. ¿Ya? Como ejemplo, cualquier compuesto, cualquier elemento que nos pregunten de la tabla de valencia, si nos preguntan el oro o el fierro o el wolframio o el indio o el titanio, ¿será una sustancia pura? Nosotros ya, sí, es una sustancia pura, verdadero, ¿no? Ya. Después teníamos a los compuestos. Los compuestos son lo mismo, ¿no? Sustancia pura, ¿pero qué? Y es una sustancia formada por dos o más elementos, dice, combinados químicamente, como por ejemplo el agua, ¿no? H2O, ya es un compuesto que está conformado por dos elementos, hidrógeno y oxígeno, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, dice, estos compuestos pueden también descomponerse en elementos, ¿no? Mediante procesos químicos. Nos dice que el compuesto agua, por medio de electricidad, se puede descomponer en sus elementos constituyentes, hidrógeno y oxígeno. O sea, podemos separarlos a estos, ¿no? Químicamente, podemos obtener oxígeno y podemos obtener hidrógeno, ¿no? Podemos volver a su forma de elementos, ¿ya? En este gráfico podemos entender qué son los elementos y qué son los compuestos, ¿no? Dice el helio, ¿no? Es un átomo de helio, ¿no? ¿El helio será un elemento? ¿Está en la tabla periódica? Sí, es un elemento. Tiene composición y propiedades definidas, ¿no? El oxígeno, lo que les decía, el oxígeno viene de dos en dos, por eso dice oxígeno bimolecular, ¿no? Oxígeno molecular, ¿no? Vienen dos átomos, juntitos andan los oxígenos, nunca andan solos. Entonces, pero son de un mismo elemento, ¿no? Entonces vendrían a ser elementos, ¿no? Porque son átomos igualitos, ¿no? Solamente que están agarrados de la mano, ¿ya? En cambio, la parte de los compuestos ya son moléculas, ¿no? Por ejemplo, el agua dice H2O, dice uno de hidrógeno está caminando agarrado de dos de oxígeno, ¿no? Ese es el enlace, ¿no? Aquí es la composición, entonces sería un compuesto, ¿no? El H2O. Va a haber dos hidrógenos y va a haber uno de oxígeno, ¿no? Entonces va a ser un compuesto, ¿no? Contienen dos o más tipos de átomos, dice, ¿no? Contiene hidrógeno y contiene oxígeno. Ya son dos átomos que están mezclados. Entonces, eh, vendría a ser un compuesto, ¿no? ¿Se entiende esa partecita de elementos y compuestos? ¿O hay alguna pregunta o alguien tiene algún ejemplo, digamos, Sí, Inge. donde podamos definir si es un elemento o si es un compuesto? En sí, cualquier fórmula que nos den de las que conocemos, hidróxidos, sales, ácidos, ¿no? Son compuestos, ¿no? Y si nos dan el solito, digamos, solito el elemento, la tabla, es elemento, ¿no? Entonces la materia estaba dividida en dos, hemos dicho. Por un lado, las sustancias puras y por otro lado, las mezclas, ¿no? Y ahora vamos a analizar qué son las mezclas, ¿ya? La materia o es sustancia pura o es una mezcla. Está en los dos. O se va por este lado o se va por este otro lado, por las mezclas, ¿ya? Y ahora empezaremos a definir qué son las mezclas, ¿ya? Las mezclas nos dice que es la unión física de dos o más sustancias, ¿no? Dos o más sustancias puras, nos dice, ¿verdad? Mira, podemos unir dos sustancias puras. Por ejemplo, el alcohol será una sustancia pura. Tiene fórmula definida, el alcohol.
Habíamos dicho que el alcohol etílico es C2H5OH, ¿no? En clase. Entonces, podemos decir que el alcohol tiene una fórmula definida. Sí, ¿no? Es una sustancia pura, Sí, ¿no? Y si mezclamos dos sustancias puras, digamos, el alcohol más el agua, que igual tiene fórmula definida, podemos hacer una mezcla, ¿no? Y dice que estas mezclas mezcla. son la unión física de dos o más sustancias, pero en proporciones variables puede ser. Podemos poner mitad de alcohol, mitad de agua, tenemos una mezcla. Podemos poner 10 ml de alcohol, 90 ml de agua, ya tenemos otra mezcla, ¿no? Con otras propiedades, con otra densidad, con otra masa, con todo, ¿no? Entonces, variables de masa, dice, ¿no? En las que cada sustancia tiene su propia composición y propiedades, ¿no? Se puede hacer un número infinito de mezclas, dice. Podemos tomar como ejemplo la mezcla de sal y azúcar, ¿no? Y podemos mezclar los dos sólidos y mezclarlos en un recipiente y vamos a tener una mezcla, ¿no? Podemos mezclar agua con sal también, ¿no? Y nos preparamos, o sea, nosotros cuando en la mañana se preparan su té para desayunar, al despertarse, mezclan, ¿no ve? Agua con azúcar, ¿no ve? Eso es una mezcla también, ¿no? Estamos haciendo una mezcla cada mañana, ¿no? Entonces, estas mezclas son la unión física de dos o más sustancias, nada más. Estas pueden ser de dos tipos, ¿no? Principales son las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas, ¿no? Cada mezcla tiene sus características propias, por ejemplo, homogéneas, dicen, ¿no? ¿A qué se refiere la palabra homogéneas? ¿O qué son las mezclas homogéneas? Dice que son aquellas que a simple vista no podemos distinguir los componentes que las integran, ¿ya? Si nosotros vemos la mezcla, no podemos definir, ¿no? Cuál será el componente o podemos ver, ¿no? Están separadas, no están separados los componentes. Por ejemplo, si mezclamos agua y alcohol, ¿no? Algunas veces nos venden el alcohol adulterado, ¿no ve? En los envases. Entonces, no sabemos cuánto de alcohol hay y no sabemos cuánto de agua hay, ¿no ve? Entonces, compramos nomás nosotros, ¿no ve? No sabemos si le han aumentado. Luego ya llegan a sus casas, ese alcohol no prende, ¿no ve? ¿Por qué? Porque tenía más agua, ¿no? Entonces, en ese tipo de mezclas, no se puede distinguir a los componentes del, no se puede distinguir a los componentes a simple vista. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? Por ejemplo, dice, ¿no? Sí, Por ejemplo, podemos ver el agua de mar, dice, ¿no? ¿El agua de mar será una mezcla homogénea? Sí, ¿no? Vemos el agua, pero no sabemos qué componentes más tiene esa agua, ¿no? Puede tener sales minerales, puede tener otros componentes metálicos, ¿no? Puede tener flúor, o sea, no sabemos, ¿no? Nosotros vemos agua nomás. Entonces el agua de mar es una mezcla, ¿no? Por eso dicen que el agua de mar es salada, ¿no ve? Porque está mezclada con sales, ¿no? Pero nosotros alzamos y vemos agua nomás. Entonces está en una mezcla homogénea, ¿no? Otro ejemplo que nos da también es la leche, la pintura, por ejemplo. Si mezclamos dos colores, por ejemplo, mezclamos pintura verde con pintura amarilla, ¿no? Para hacer naranja. ¿Cómo se hace el naranja? El naranja se hace de los colores primarios. ¿Con qué colores? Con amarillo y rojo, ¿no? Mezclamos rojo y mezclamos amarillo y obtenemos naranja, ¿no? Pero no vemos, ¿no? Los componentes. Entonces es una mezcla homogénea, dice, ¿no? También tenemos, dice, a la cerveza, ¿no? Que es una mezcla igual de varios componentes. Tenemos a la gasolina, tenemos al vino, ¿no? Que es otra mezcla. Tenemos los perfumes, ¿no? Los perfumes, pues ven el perfume y el perfume hasta tiene color, tiene olor, tiene todo, ¿no? Pero no sabemos de qué compuestos están mezclados, ¿no? Para darnos ese aroma o esa solución, ¿no? Entonces el perfume también es una mezcla homogénea. A simple vista no podemos determinar, ¿no? La sangre nos dice, ¿no? La sangre es una mezcla de varios componentes, ¿no? Glóbulos rojos, glóbulos amarillos, o sea, hay plasma, ¿no? Entonces no podemos ver, ¿no? Un ejemplo también, el bronce será una mezcla homogénea. El bronce nos dice que es el estaño más el cobre. Pero nosotros cuando vemos un trofeo de bronce o vemos
lo que es, digamos, un anillo o un elemento metálico, ¿no? Como en este ejemplo que nos muestra. Dice una pieza, ¿no? Una pieza metálica utilizada para la plomería, ¿no? Hecha de bronce. Esta pieza nosotros podremos ver a simple vista sus componentes, sabiendo que nos dice que el bronce era estaño y cobre. No sabemos, ¿no? Dónde está el estaño, dónde está el cobre, nada, está totalmente homogéneo, ¿no? Nos dan otros ejemplos como ser de mezclas homogéneas, como ser el aire, ¿no? El aire está compuesto por oxígeno, nitrógeno y varios componentes más, ¿no? Entonces, no podemos ver en el aire, ¿no? ¿Qué componentes están? Nosotros vemos solamente aire, vemos transparente, ¿no? Otra mezcla homogénea nos decía que es el agua con el alcohol, ¿no? Si mezclamos agua y alcohol, después no sabemos, ¿no? ¿Dónde está el alcohol o dónde está el agua? Entonces, mezclas homogéneas son mezclas donde no se pueden ver a simple vista los componentes, ¿ya? Como el chocolate, ¿no? El chocolate es una mezcla de cacao y leche, ¿no? Pero está tan homogéneo que no sabemos dónde está la leche ni dónde está el cacao, ¿no? No podemos diferenciar. También el agua con el azúcar, ¿no? Lo que decíamos al preparar nuestro té en la mañana, mezclamos agua con azúcar y después lo batimos y ya no podemos ver dónde están los componentes azúcar ni dónde está el componente agua, ¿no? Se ha vuelto una mezcla y es homogéneo. No podemos ver a simple vista a los componentes. ¿Ya? Entonces eso había sido lo que es mezcla homogénea. ¿Se entiende? Mezcla homogénea. Hola. ¿Se entiende Sí, esta sí, parte? ¿Se entiende, no? Mezcla homogénea. Ahora pasaremos a mezcla heterogénea, ¿ya? O sea, estamos en mezclas, ¿no? Sí, Inge. Mezclas solo va a haber dos, ¿no? O va a ser homogénea o va a ser heterogénea. Listo. En el examen nos pueden preguntar, por ejemplo, nos pueden decir, ¿el agua con sal será una mezcla homogénea? Una mezcla de agua con sal, ¿es una mezcla homogénea o heterogénea? Nos pueden preguntar. Entonces nosotros nos imaginamos al agua con sal, ¿no? Siempre, alguna vez hemos mezclado nosotros, ¿no? ¿Podía diferenciar yo a simple vista dónde estaba el sal y dónde estaba el agua? No, no, se ha vuelto una mezcla, ¿no? Entonces no puedo diferenciar, entonces es homogénea, ¿no? Ahora veremos lo que son la parte de mezclas heterogéneas, ¿no? Mezclas heterogéneas son aquellas donde sí se pueden observar a los componentes a simple vista, dice, ¿no? Sí podemos observarlos. Un ejemplo bien clásico es cuando nosotros mezclamos el agua y el aceite, ¿no? El agua y el aceite nunca se unen, dice, ¿no? Mezclamos el agua y el aceite, entonces el agua se va abajo y el aceite se va arriba, ¿no? Hemos dicho que se va arriba por su densidad, ¿no? Porque es menos denso, va a empezar a flotar. Entonces se va a ir a mezclar, se va a ir arriba y, como en este ejemplo, se va arriba y nos queda el agua abajo. Entonces, este vaso contiene dos componentes, hemos hecho una mezcla, ¿no? Pero esta mezcla será homogénea o heterogénea. Entonces nos preguntamos, ¿yo puedo ver a simple vista los componentes? Entonces, si se ve a simple vista, yo puedo ver que aquí abajo está el agua y aquí arriba está el aceite. Entonces sería una mezcla, pero es una mezcla heterogénea, ¿no? Mezclas heterogéneas pueden ser varias. Cualquier mezcla que hagamos lo podemos hacer heterogénea, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una ensalada, nos dice aquí, mezclamos verduras, ¿no? El sistema de ensalada va a tener lechuga, tomate y pepino, digamos. ¿Será una mezcla? Sí, va a ser una mezcla, ¿no? De verduras. ¿Pero qué? ¿Va a ser una mezcla homogénea o va a ser una mezcla heterogénea? Va a ser una mezcla heterogénea, ¿ya? Entonces nos dice, ¿no? Una ensalada, podemos mezclar aire y tierra, podemos mezclar arroz con verduras, igual va a ser una mezcla homogénea, ¿no? Una mezcla heterogénea, perdón, ¿no? Una sopa de verduras, ¿no? Va a ser una mezcla heterogénea, ¿no? El granito nos dice, ¿no? El granito, a ver, el granito dice que el granito es una mezcla, ¿no? De feldespato, cuarzo y mica, ¿no? El granito es una roca, por si acaso.
El granito será una mezcla heterogénea, nos puede decir. Entonces, este es el granito, ¿no? El granito es una roca, pero esta roca no es de un solo elemento, o sea, está compuesta por varios elementos, dice. Cuarzo, feldespato y mica, dice, ¿no? El cuarzo es el blanco, el feldespato el negro, la mica el gris, entonces está mezclado, ¿no? Por todos lados están mezclados, entonces es una mezcla, la naturaleza ha mezclado esto, pero ha hecho una mezcla heterogénea, ¿no? Este granito usan harto para hacer mesones, ¿no? Mesones para las cocinas, ¿no? Que salen bien elegantes. Entonces, una mezcla heterogénea había sido eso, donde podemos diferenciar, ¿no? A todos sus componentes. Por ejemplo, podemos ver el mismo chocolate, pero esta vez chocolate con pasas, ¿no? Como lo que nos vende el Seibo. ¿Podemos ver a sus componentes? Sí, ¿no? Podemos ver al chocolate y podemos ver a la pasa, ¿no? Entonces sería una mezcla, sí es una mezcla, pero es una mezcla heterogénea, ¿ya? ¿Qué más nos dice acerca de las mezclas heterogéneas? Dicen, varía la composición de los materiales según el área donde analicemos, dicen, ¿no? Y es lógico, ¿no? Si yo analizo en esta parte de aquí abajo, yo voy a analizar y voy a encontrar que eso es agua, ¿no? Y si analizo en esta parte voy a encontrar que esto es aceite, entonces va a variar sus propiedades según el área donde analicemos. Si yo analizo este pedacito de acá abajo, voy a hallar su densidad, digamos, y voy a decir que su densidad es 1, ¿no? Porque es por ser agua en laboratorio, pero si yo tomo la muestra de aquí arriba, ya no va a ser 1, sino va a ser 0,80, 0,60, según la densidad de este aceite, ¿no? Entonces va a variar de esta mezcla, sus propiedades no son definidas en cualquier lugar, al contrario de las heterogéneas. Por ejemplo, de las heterogéneas, si yo tomo la densidad de esta mezcla, de las homogéneas, perdón, si yo tomo la densidad de esta agua con alcohol, tomo una muestra de arriba, me va a dar su densidad 0,9, digamos, ¿no? Tomo una muestra del fondo, la densidad cuánto me dará, igual 0,9. En todo el sistema sus propiedades son iguales, ¿no? Porque estos se han mezclado. ¿Ya? Entonces dice, ¿no? Otra particularidad dice que para separar sus componentes necesitamos solamente procesos mecánicos, ¿no? Es decir, que no necesitamos procesos químicos para separarlos a estos. Solamente basta con aquí filtrar el aceite, le hacemos un huequito aquí, que salga todo el agua y lo dejamos al aceite y los hemos separado al agua y al aceite, ¿no? Es un proceso solamente mecánico, ¿no? Por ejemplo, digamos, si yo mezclo, ¿no? Arena con partículas de hierro, así con limaduras de hierro igual finitas, igual que la arena, las mezclo en un polvo, luego este polvo lo quiero separar, basta, ¿no? Con ponerle un imán y el imán va a atraer a las partículas de hierro hacia el imán y nos va a dejar a la arena sola, ¿no? Entonces solamente necesitamos procesos físicos para separarlos, ¿no? Aquí dice, ¿no? Azufre con limaduras de hierro, el azufre se va a quedar acá y el hierro se va a adherir al imán, ¿no? Automáticamente y los vamos a tener separados. ¿Ya? En cambio, una mezcla homogénea, podemos separar sus componentes, pero haciendo procesos químicos, ¿no? O haciendo cambios de fase, ¿no? Por ejemplo, digamos, si nosotros queremos separar el agua, nuestra mezcla de agua con sal, la queremos separar en agua y en sal, ¿qué podríamos hacer? Podríamos calentar, ¿no? Esa agua en una olla y esperar que todo el agua se evapore, ¿no? Hacerlo hervir y que se evapore y al final nos va a quedar el sal al fondo de la olla, ¿no? Entonces eso es una mezcla homogénea con procesos químicos o cambios de fase o en una mezcla heterogénea, pero ya solamente con procesos mecánicos, ¿no? Más facilitos, ¿no? ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? De mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Por ejemplo, dice, ¿no? En la mezcla homogénea solo va a presentar una fase, miren. Hacemos mezcla azúcar más agua y solamente nos queda una solución, ¿no? Una solución o una fase. No podemos ver los componentes a simple vista, ¿no? No sabemos dónde está el agua, dónde está el azúcar y es una sola fase. En cambio, en una mezcla heterogénea, mezclamos tierra y agua y no se va a mezclar, ¿no? La tierra se va a ir al fondo porque es más densa y el agua va a flotar, ¿no? Entonces vamos a tener una mezcla en dos fases, ¿no? O puede ser en tres fases, ¿no? Si hay tres componentes. Si aquí yo le pongo una bolita de vidrio, digamos, esas canicas, ¿no ve? Vamos a tener una canica,
vamos a tener tierra y vamos a tener agua, ¿no? Va a tener más de una fase, 3 fases ya va a tener, ¿no? No se van a mezclar esos, ¿no? En cambio, en la homogénea, todo se mezcla, ¿no? Ya aparece una sola solución, ¿no? ¿Alguna pregunta acerca del mezcla homogénea y mezcla heterogénea? ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? ¿O alguna duda, digamos, que podamos aclarar? Inge, se cortó su audio ¿Desde qué parte? desde el momento que estaba explicando sobre lo pero que ¿Desde qué parte? Está un poco mal el audio, ¿no? también dejó de compartir su pantalla. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Desde qué parte se perdió el audio? Hola, hola. Desde donde estaba indicando de las heterogéneas, Inge. ¿Desde las homogéneas? De las mezclas heterogéneas. Desde las heterogéneas. Ya, entonces, De las mezclas, mezclas heterogéneas. ya. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Entonces, habíamos dicho que las mezclas homogéneas son aquellas que no se pueden distinguir los componentes, ¿verdad? Que las integran, ¿no? Entonces, diferenciaremos con las mezclas heterogéneas, dicen. Son aquellas que sí podemos observar los componentes que las integran, dice. Por lo cual podemos observar varias fases. Podemos tener al agua y el aceite, que el agua y el aceite presentan 2 fases, ¿verdad? El aceite por densidad se va a ir arriba, va a flotar, y el agua se va a quedar abajo, ¿no? Estos no se van a mezclar, sino se van a separar más bien, en vez de mezclarse. Entonces podemos ver a los componentes a simple vista, podemos ver al aceite y al agua a simple vista. Sí podemos, ¿verdad? Entonces esta es una mezcla, pero es una mezcla heterogénea, ¿ya? Nos dan otro ejemplo, como nos dice, una ensalada, ¿no? Una ensalada de verduras puede ser compuesta por tomate, lechuga, pepino, pero va a ser una mezcla, pero va a ser una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque podemos ver a simple vista dónde está cada componente, ¿verdad? ¿Se entiende esa parte? ¿Me escuchan? Hola, ¿se escucha? sí, Inge. Sí, sí. Sí, se escucha, Inge.
¿Ya? Entonces una mezcla heterogénea es una mezcla en la cual se pueden distinguir sus componentes a simple vista, ¿ya? Nos dan el ejemplo de ensalada. Una mezcla homogénea también puede ser el arroz con verduras que alguien cocina. O sea, se va a ver dónde está el arroz, se va a ver dónde están las verduras. Es una mezcla, pero es heterogénea, ¿ya? Una sopa de verduras, ¿ya? Igualmente, no va a ser una sopa o una mezcla, pero vamos a poder distinguir dónde está cada componente, ¿no? Cada verdura, dónde está las arvejas, la zanahoria, ¿no? El granito nos dice, ¿no? El granito es una roca, por si acaso, les decía. El granito es una mezcla que la naturaleza ha hecho. Aquí teníamos un gráfico del granito. El granito es una roca, miren, ¿eh? Es una roca. Y nos dice que es una mezcla de cuarzo, feldespato y mica, ¿no? El feldespato es el negro, el cuarzo es el blanco y la mica es el plomo, ¿no? Y es una mezcla, ¿no? Este granito se usa para hacer mesones, ¿no? En las cocinas. Entonces conserva su color y se puede ver puntitos por todo lado, ¿no? Negros, plomos, blancos. Entonces es una mezcla, pero es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque estamos pudiendo ver a todos sus componentes. ¿Ya? Correcto. ¿Se entiende? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Se entiende, no? Seguiremos analizando, ¿no? ¿Qué es una mezcla heterogénea? Nos dice que la mezcla heterogénea Sí, varía la composición de los materiales según el área donde analicemos, ¿ya? Varía la composición de los materiales según el área donde analicemos. Si nosotros analizamos la densidad de esta agua con aceite y yo tomo una muestra de aquí abajo, ¿no? Y le mido la densidad, me va a marcar que la densidad es igual a 1, ¿no? Porque solamente es la densidad del agua, ¿no? Pero si en cambio yo tomo la muestra de la parte superior de arriba, de la fase de arriba, voy a encontrar que la densidad ya no va a ser 1. O sea, va a ser la densidad del aceite, va a ser menor, ¿no? Entonces, ¿qué estoy encontrando ahí? Que en esa mezcla heterogénea, la propiedad de densidad no es igual, ¿no? En cualquier lugar. En cada lugar tiene diferentes propiedades, ¿no? Y eso vendría a ser una mezcla heterogénea, ¿no? Dice que para separar los componentes de esta mezcla heterogénea solamente necesitamos procesos mecánicos, ¿ya? Por ejemplo, si quiero separar la ensalada, basta con separar, ¿no? Separo a un lado la lechuga, a otro lado el tomate y listo, lo separo, ¿no? No voy a necesitar ningún proceso químico, ¿no? Para separar. Por ejemplo, digamos, otro ejemplo dice que una mezcla heterogénea solamente puede ser mezclar azufre. El azufre es como la harina con limaduras de hierro, dice, ¿no? Limaduras de hierro son como virutas, ¿no? Son partículas de hierro pequeñitas. Entonces, estas las mezclamos. Vamos a poder ver primeramente dónde está el azufre y dónde está el hierro, ¿no? Y si quisiéramos separarlas, basta con separar, ¿no? Con un imán podemos atraer las partículas de hierro y dejar al azufre, ¿no? En el plato. ¿Se escucha? ¿Se escucha, jóvenes? Sí, ¿Ya? Podemos analizar el chocolate con pasas, dice, ¿no? El chocolate con pasas será una mezcla homogénea o heterogénea, ¿no? sí, Va a ser una mezcla heterogénea, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos ver a sus componentes, ¿no? Podemos ver al componente chocolate y podemos ver el componente pasa, ¿no? Entonces, es una mezcla heterogénea, dice, ¿no? Otra mezcla heterogénea, ¿no? El agua con arena, dice, ¿no? Vemos al agua en el mar y vemos a la arena, ¿no? Entonces, es una mezcla heterogénea, ¿no? Entonces, en la mezcla heterogénea, para que se den cuenta, podemos ver a los componentes a simple vista, ¿no? No necesitamos nada. Entonces, si nos dicen, por ejemplo, nos pueden preguntar, a ver, una mezcla, digamos, de lo que sea, ¿no? Se pueden inventar y nos pueden preguntar, nos pueden decir, en un vaso, digamos, de precipitados, yo tengo agua con una esfera de mercurio, ¿no? Una esfera de plata, digamos, una esfera de hierro,
con una bolita de hierro al agua. Están ahí los dos componentes. Se pueden ver a simple vista, digamos, podemos ver al hierro al fondo. Sí, ¿no? Vamos a poder ver el hierro y vamos a poder ver el agua separados, ¿no? Entonces vendría a ser una mezcla heterogénea, ¿no? Alguien, digamos, tuviera algún ejemplo de alguna mezcla y podemos clasificarla. O alguien ha visto en algún examen, digamos, que les han preguntado y la podemos clasificar en homogénea o en heterogénea, ¿no? Generalmente siempre entra agua con azúcar, agua con sal, nos pueden decir, digamos, agua con aceite, es una mezcla heterogénea, tengo este sistema, es una mezcla heterogénea, homogénea, entonces ya sabemos, ¿no? Diferenciar que había sido por sus fases, ¿no? Presentan diferentes fases, se pueden ver a los componentes a simple vista y para separarlos solo se necesitan procesos mecánicos, ¿no? Por ejemplo, digamos, la sopa, cuando lavamos una sopa mojada, ¿no ve? Va a ser sopa con agua, ¿no? Ese sistema será una mezcla homogénea o heterogénea, si yo les pregunto, ¿no? Sacar una chompa del agua, ¿no? Una chompa del agua sacamos. Se ha mezclado, ¿no? La chompa con el agua. ¿Será heterogéneo o será homogéneo? Heterogénea. Correcto, ¿no? ¿Por qué heterogéneo? Porque no se han mezclado, ¿no? Podemos ver el agua que está escurriendo, podemos ver a la chompa que sigue siendo chompa, ¿no? Y basta un proceso mecánico solamente para separarlos, ¿no? Podemos meter a la lavadora y lo podemos hacer centrifugar, ¿no? Centrifugado lo va a hacer girar el proceso de centrifugación y va a separar al agua y va a separar a la sopa, ¿no? Y por eso es que la sopa sale casi seca, ¿no? En la lavadora semiseca sale, ¿no? Porque, o sea, lo ha separado, ¿no? Lo ha separado esa mezcla. Era una mezcla y lo ha separado, ¿no? ¿Se entiende la parte de mezcla homogénea y mezcla heterogénea? Sí, Sí, ¿no? ¿Se entiende? ¿No? Aquí, por ejemplo, vamos a seguir repasando. Más fácil, ¿no? El más fácil para nosotros, ¿cuál sería? Los dos son fáciles, ¿no? Mezcla homogénea, azúcar más agua, disolvemos cada mañana, ¿no? Y luego tenemos nuestro té, ¿no? En nuestro té no sabemos dónde está, ¿no? El azúcar, dónde está el agua, se ha formado una mezcla homogénea, ¿no? Ya no podemos ver. Entonces es una mezcla homogénea. Ejemplo, dice, mezcla heterogénea. ¿Cuál es el ejemplo? Mezclamos tierra, ¿no? O arena, digamos, ¿no? Y con agua. Y los devolvemos, ¿no? Queremos hacer una mezcla. ¿Qué es lo que va a pasar? Al cabo de un tiempo, la tierra se va a ir al fondo y el agua va a quedar flotando encima, ¿no? Y va a ser una mezcla heterogénea. Porque presenta dos fases, ¿no? Presenta la fase agua y presenta la fase tierra, ¿no? En cambio, en la mezcla homogénea, solo presenta una sola fase, ¿no? No podemos distinguir, ¿no? Aquí dónde estará el azúcar, dónde estará el agua, no se puede, ¿no? Hasta cambia de color, ya no sabemos, ¿no? Entonces es una mezcla homogénea, ¿no? En esta mezcla homogénea, sus propiedades en toda la mezcla van a ser iguales las propiedades, ¿ya? Si yo mido la densidad aquí, va a ser igual que mida aquí abajo, que mida aquí, va a ser densidad de la mezcla. Mientras tanto, en esta mezcla heterogénea, por ejemplo, la densidad no va a ser una combinación de densidades de la tierra y densidades del agua, ¿no? El agua va a tener su densidad porque está flotando, está ahí como agua, y la tierra va a tener su propia densidad, ¿no? Y eso también vemos, ¿no? En los ejercicios, por ejemplo, si está en un cilindro y metemos un cubo de hierro, entonces lo analizamos no como mezcla, ¿no? Sino por separado al agua y por separado al cubo, ¿no? O le descontamos eso, ¿no? ¿Ve? Entonces, es una mezcla heterogénea, ¿ya? Cuando no están mezclados, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Esto también entra en teoría, en la parte de preguntas teóricas.